Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a este programa que hemos dado en llamar Es más complejo. ¿Por qué? Porque nos metemos con cosas que no se pueden explicar de una forma lineal, sencilla, simple, pero que intentamos poder comprenderlas. Y una de las cosas principales por la cual nos divertimos haciendo este programa es porque la mayoría de los temas que buscamos abordar son temas que primero y básicamente, y perdón por el egoísmo, nos interesa a nosotros. O sea, agarramos un tema y decimos, che, qué loco esto, ¿cómo lo podríamos explicar? Necesito a alguien que me lo explique. Y una de las bases de este hermoso oficio periodístico es, nosotros traficamos conocimiento ajeno. Traemos gente a que nos venga a explicar a nosotros y compartirlo con ustedes, cuestiones que se nos escapan de las manos, que nos parecen interesantes o que nos preocupan. Muchas veces la información puede ser consumida para preocuparse, y cuando bajamos y empezamos a contar mejor la historia o empezamos a entenderla mejor, por ahí preocupa menos o directamente puede dejar de preocupar. La tasa de natalidad en Argentina ha caído, y la palabra caído es muy apropiada para este caso. 40% ha disminuido la tasa de natalidad argentina de 2014 a 2024. Se toma hasta 2024 para tomar años enteros. 2014-2024, el 2024 cerró con 40% menos de niños nacidos vivos que 2014. ¿Es un fenómeno global? Lo es, pero estamos empezando a abordar el tema desde la Argentina y ya vamos a ir un poquito hacia afuera. La tasa de hijos que tiene, la tasa de reemplazo se mide por hijos nacidos por madre. Ha caído en la Argentina. Hace 20 años estaba en, más o menos en el 2006, estaba en 1,86 por mujer, lo cual ya era por debajo de la tasa de reemplazo que tienen que superar los 2 hijos en promedio, a 1,4 en la actualidad. Ha caído también. ¿Es un fenómeno global? Lo es. La pregunta en todo caso es, che, pero ¿cómo puede ser? Si pasamos de 5.000 a 6.000 millones de habitantes, ahora somos 8.000 millones de habitantes, y nos dicen que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Porque por cuestiones matemáticas y obvias, y salvo que cambie algo de acá a los próximos 25 años, a partir de 2050 esos 10.000 millones van a bajar. ¿Cuánto? No lo sabemos, tampoco se puede hacer futurología, pero ¿por qué sí sabemos que va a bajar? Por la tasa de reemplazo. Los chicos no nacidos en hasta este año 2025 no van a tener 25 años en el 2050. Y la gente que va a morir en los próximos 25 años no será reemplazada en esos números de población global. Ya está. O sea, ya sabemos que en el 2050 va a haber una bajada. Que se pronuncie o no esa bajada, que sea más profunda o extendida en el tiempo, ya es problema de las políticas a futuro. Y de eso también queremos hablar hoy. Todo el abordaje respecto a las políticas intentan explicar por qué cayó la tasa de natalidad. Y lo que nosotros nos proponemos hoy es no solamente abordar por qué cayó la tasa de natalidad, sino qué implica que baje la tasa de natalidad. O sea, ¿es tan grave como parece? Hoy queremos abordar este tema porque se piensa en distintos factores. Una cuestión es un problema económico. En una sociedad de consumo a nivel global asusta mucho a los economistas que de 8.000 millones se pasa a 10.000 millones, lo cual es un crecimiento, y después caiga. ¿Por qué? Y porque sería una sociedad con menor cantidad de consumidores. Después se verá si es mejor calidad, si son menos consumidores que pueden consumir más o no. Pero hoy es una intriga. No ocurrió en la historia de la humanidad que la cantidad de población global descienda. No ocurrió, al menos no por una peste, hace 8 siglos. Estamos hablando desde la Revolución Industrial para acá, hemos crecido, incluso con guerras, hemos crecido. Y de golpe tenemos
alguna que otra meseta y ahora un crecimiento cada vez más lento hasta que se provoque la caída. La otra preocupación es una preocupación que tiene que ver con algo que antes se veía solamente en el reino animal, que se lo conoce como el fenómeno Ali, o Ali, depende de cómo lo quieran pronunciar, pero es doble L, doble E. Es un vocablo que explica los problemas genéticos que puede tener una especie cuando se reduce la diversidad genética, ¿no? O sea, nosotros sabemos que buena parte de nuestra supervivencia y evolución humana tiene que ver con la diversidad de genes, con habernos mezclado todo con todos a lo largo de la historia, más allá de los rasgos étnicos que podamos creer que nos definen. El concepto de raza ha desaparecido cuando se descubrió que somos todos lo mismo y que esa diversidad genética es lo que nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho sobrevivir en todos los rincones del planeta. Cuando la tasa de personas de disponibilidad genética se reduce, empiezan los problemas genéticos. Esto era un problema que se estudiaba en animales. Algunos pensamientos, algunas proyecciones más apocalípticas ya lo empiezan a plantear qué va a pasar con las poblaciones de determinados países cuando se reduzcan las posibilidades de formación de pareja, cuando se reduzcan las posibilidades de procreación. Todo esto viene aparejado de otro tema que tiene que ver con... Estamos hablando de planificación directamente. O sea, planificar sociedades en las cuales que vamos a obligar a que la gente tenga hijos. Hay un universo de historias distópicas que surgen de estas cuestiones. Y yo los invito a ver un fragmento de una película que es una obra maestra de la ciencia ficción, pero vean esto que es fantástico. Miren. El mundo está impactado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. Baby Diego fue apuñalado afuera de un bar en Buenos Aires después de rehusarse a firmar un autógrafo. Testigos de la escena dicen que Diego escupió en la cara del admirador que le pidió el autógrafo y fue asesinado como resultado. Más tarde, el admirador fue golpeado hasta morir por la multitud encolerizada. Café negro, por favor. Nacido en el 2009, hijo de Marcelo y Silvia Ricardo, una pareja de trabajadores de Mendoza, luchó toda su vida contra el estatus de celebridad que tenía por ser la persona más joven del mundo. 2009-2027. Diego Ricardo, la persona más joven del planeta, tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos de edad. La película de Niños del Hombre es del año 2009. Está ambientada en el 2027. Falta poco más de un año para ese momento distópico en el que está ambientada la historia. Y más allá de lo poco creativo que puede resultar que para morir apuñalado haya que estar en un bar de Buenos Aires, cuenta la historia de qué pasaría si la humanidad dejara de procrear. Estamos hablando de un niño de 18 años como la persona más joven del planeta. Es llevar al extremo. Es propio de las historias distópicas, llevar al extremo, pero para abordar otras temáticas. La historia de Niños del Hombre es una historia plagada de resistencia, de revolución y de supervivencia y de resiliencia, en la cual se utiliza como excusa que el mundo ha dejado de tener hijos. También se lo utiliza como excusa para abordar un montón de temática social en El cuento de la criada, que más allá de la serie, es una obra que se publicó en formato literario en la primera mitad de los años 80, si no me equivoco, en el año 84. También tiene como argumento la caída de la tasa de natalidad a niveles ínfimos, llevándolo a un problema a nivel global en el caso de los antiguos Estados Unidos, donde se ambienta la historia. Esa poca cantidad de gente obedece a una guerra. No era la realidad global. Sí, la realidad global es que ya no había esperanza de vida y era cada vez más grande la imposibilidad de procrear. Se seguía procreando, pero era una tendencia a continuar. Es algo que asusta, obviamente es uno de los escenarios apocalípticos por excelencia. Podemos encontrarlo en un montón de series apocalípticas a futuro, de futuros distópicos. Sin embargo, más allá de la argumentación para una historia
de ciencia ficción, aparecen otras preguntas que tienen que ver con, una cosa es lo que yo deseo para mí y otra cosa es lo que deseo para los demás, y una cosa es mi realidad y la realidad de los demás. Uno puede desear tener 5 hijos y la pregunta es, ¿qué estándar de vida le va a dar a esos 5 hijos? Porque, no sé si lo notaron, pero hay determinadas comodidades que uno debería renunciar si el dinero del que dispone es siempre el mismo. Y ahí aparecen todas las variables, gente que prefiere viajar y recorrer el mundo antes de tener hijos, gente que prefiere realizarse profesionalmente. Está muy centrado la cuestión en las mujeres que prefieren realizarse personalmente y nadie tiene en cuenta que hay muchos hombres que prefieren realizarse profesionalmente también antes de abordar la paternidad. La extensión de la esperanza de vida, el hecho de que cada vez sea más común preguntarse qué le pasó cuando nos enteramos que alguien de 80 años falleció, que sea cada vez más normal que una persona llegue a los 90 y que el número de centenarios en el mundo no pare de crecer, también ha llevado a que las personas esperen mucho más para ser padres. Y así todo, haya chicos con abuelos, a pesar de tener padres que con 40 años de diferencia. Es cada vez más común ser padre a una edad en la que nuestros abuelos esperaban a ser abuelos. Es cada vez más normal, más común. Hay cada vez más elección, hay cada vez más herramientas para elegir cómo, cuándo y por qué. Creo que eso sería un gran buen impulso de entrada. Porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo vas a tener hijos? ¿Para qué querés tener hijos? Es una pregunta que creo que poca gente se ha realizado. Prima más lo biológico y el instinto de supervivencia en ese lugar. Pero, dicho todo esto, la bajada en la tasa de natalidad es un hecho que ha encendido las alarmas y nosotros lo que queremos abordar es si esas alarmas son de un apocalipsis inminente, como se ha planteado en algunas notas que necesitan de títulos tremendistas, e incluso en algunos estudios que necesitan llamar la atención para que nos ocupemos de este tema, o si las alarmas en realidad es una luz de cuidado con esto. Si se empiezan a encender las luces del tablero diciendo cuidado con esto, hay que abordar esto, hay que modificar esto, hay que buscarle una solución, depende si es un problema o no. Si es un problema, vamos a abordarlo ahora a partir de la entrevista que tengamos hoy, que les juro promete ser muy, muy interesante. Intentaremos con esta calma que ya me han transmitido abordar la cuestión de la baja de natalidad y si realmente hay que preocuparse o simplemente ocuparse. Enseguida venimos con María de las Nieves Puglia, especialista que ha abordado ya esta temática en estudios y es prácticamente la razón de su trabajo. Enseguida venimos con la entrevista en El Más Complejo, por acá, el canal de la ciudad. Muy bien, continuamos con Es Más Complejo y ya le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy para hablar de este tema que nos atraviesa y es un número bastante grandilocuente, ¿no? La tasa de natalidad, ¿cuánto ha bajado la tasa de natalidad? ¿Por qué? Así que ya le doy la bienvenida a María de las Nieves Puglia, a quien le agradezco que venga hoy a charlar con nosotros y a poner un poco de luz, y la presentamos de la siguiente manera. María de las Nieves Puglia es doctora en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín, es magíster en Antropología Social, investigadora principal de la organización Fundar y es investigadora en temáticas de desarrollo y género. Lindo currículum, felicitaciones por eso. Gracias. Y nos viene al pelo para arrancar con la primera pregunta. ¿Por qué baja la tasa de natalidad? ¿Hay alguna respuesta? Son muchas. Mirá, son muchas. En principio decir que no es un fenómeno local. Si la tasa de natalidad viene bajando históricamente a lo largo de
buena parte de la modernidad. Es algo que le suele suceder a las sociedades en la modernidad. Sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX va bajando de manera bastante constante, con diferentes fluctuaciones, pero bastante constante, con una tendencia hacia la baja en todo el mundo. Particularmente las sociedades europeas empezaron a bajar más fuertemente durante el siglo XX, y en la Argentina vemos que la tasa de natalidad, si bien viene bajando a lo largo de todo el siglo XX, con algún repuntecito hacia fines del siglo XX, baja más profundamente a partir de 2014, ¿no? Que eso es lo que está empezando a levantar algunas preocupaciones en el último tiempo. Ahora, las causas son un montón. O sea, ¿por qué baja a nivel global? Básicamente por un titulito rápido que es la transición demográfica. Las sociedades modernas atraviesan algo demográficamente que es una transición, es decir, pasan de un régimen en el cual morimos más rápido y nacen muchas más personas, a un régimen en el cual vivimos muchos más años y nacen menos personas. Eso es típico de las sociedades modernas por avances muy concretos respecto de lo que es salud, higiene, bienestar general en las condiciones de vida, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué baja en la Argentina tan profundamente a partir de 2014? ¿No? Porque la Argentina tiene un comportamiento un poco raro, digamos. El resto de la región bajó bastante, digamos, a fines del siglo XX y principios del XXI, y en la Argentina repuntó un poquito y recién empezó a bajar a partir de 2014. Y ahí hay un montón de causas. Viste que los indicadores demográficos es muy difícil decirte hay una causa. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos yo identifico, y en la literatura esto está abundantemente, hay 3 condiciones muy claras para mí que te las resumo en trabajo, salud y educación. ¿Qué significa esto? Primero, hay una condición muy importante, que es que las mujeres a fines del siglo XX entraron o ingresaron más masivamente al mercado de trabajo. Eso quiere decir que ocupamos horas de nuestro día en el trabajo remunerado y no solamente en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos y demás. La segunda, ahora, vos me podrás decir, ingresamos al mercado de trabajo de manera segmentada, con una tasa de actividad más baja, más precarizada, con menores salarios, todo eso es cierto, pero ingresamos. La segunda es los niveles de educación. Las sociedades más educadas, es decir, con niveles de instrucción más altos, tienden a tener tasas de natalidad más bajas generalmente. Y esto particularmente en lo que sucede con las mujeres es que efectivamente tenemos mayores niveles de participación en la educación, sobre todo en la educación secundaria, pero especialmente en la educación superior. Somos el 60% de Sí, la población es universitaria. notorio en las aulas eso. Y es más, nuestra tasa de egreso, la tasa de egreso de las mujeres es mayor también. O sea, que se podría decir rápidamente, somos más exitosas en la carrera universitaria. Y el tercer factor es la salud, que es a partir de la década de los 60, pero podemos decir a partir de la Ley de Salud de Procreación Responsable en la Argentina de 2002, a partir de Plan ENIA de 2017, que lo que hacía era prevenir el embarazo no intencional en adolescentes. Lo que se hizo fue disponibilizar, masificar el acceso a información y a métodos anticonceptivos. Es decir, que estamos más educadas, trabajamos más en el mercado de trabajo, pero además tenemos muchas más chances de elegir cuándo, si tener o no, cuándo y con quién tener hijos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en realidad detrás de la pregunta por la tasa de natalidad es una reconfiguración un poco de las condiciones bajo las cuales las personas en general, no solo las mujeres en particular, pero las personas en general tienen más opciones de vida, ¿no? Es decir, un poco lo que se desdibuja es un destino único de las mujeres a ser madres. Y aparecen otros destinos posibles en las trayectorias de vida. A mí siempre me llamó la atención una cuestión a modo personal, ¿no? Que es, por ejemplo, mis abuelos tuvieron 2 hijos, en una época en que tenían 5 o más. Mis padres tuvieron 3. Y siempre estuvo atravesado en la discusión familiar cuando surgía el tema de qué querés ser cuando seas grande. Todo eso. En algún momento, tanto mis abuelos como mis viejos, mis abuelos eran de un origen muy poco instruido, en el sentido de educación mínima y necesaria para salir a trabajar y punto. Siempre estaba el tema de la planificación familiar en el sentido de no tengas más hijos de los que puedas darle una buena calidad de vida. Lo cual es raro, familia católica.
algo raro. Y después cuando salí a la vida me di cuenta que no era un mensaje tan común. Pero también me encontré con que no es un argumento válido decir, por ejemplo, la ley de interrupción legal del aborto es la causal de la baja de natalidad. ¿Qué lugar ocupa? Mira, es difícil decirlo porque en realidad cronológicamente no hay ninguna coincidencia. Es decir, la tasa de natalidad empieza a bajar más profundamente a partir de 2014 y la interrupción voluntaria del embarazo se aprueba como ley en diciembre del 2020. Entonces, realmente, en términos de, si me pongo muy cuantitativista, no hay correlación posible entre las variables, ¿no? Incluso en la cantidad de abortos garantizados, digamos, el peso que eso puede tener sobre la caída de la natalidad, digamos, hasta el momento no está determinado y es insignificante porque simplemente se aprobó en los últimos 4 años y medio, ¿no? Particularmente, 4 años y medio. Entonces, la verdad que no hay correlación posible, digamos, no está ahí la razón. Y te doy otra razón más, digamos, no lo es en un montón de partes del mundo. Hay un montón de países donde ha caído muchísimo la tasa de natalidad y el aborto no está garantizado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que vos decías, esto de las decisiones de tener hijos, ahí para traerte un dato importante, que no hace a las causalidades, pero sí hace al dato, que es para 1950, ¿no? En una organización de familia un poco más tradicional, ¿no? ¿Cuál era la imagen de familia de 1950? Bueno, mamá y papá, nena, nene, ¿no? O 2 nenes o 2 nenas, ¿no? La familia nuclear, que era en torno a la cual se organizaban la sociedad argentina, en torno a la cual se organizaba el Estado, la economía misma. O sea, esa es la unidad básica de la economía en 1950. Pero es la imagen de la propaganda política, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Exactamente. O sea, era un fenómeno global también. Totalmente. Bueno, en esa época, 1950, la tasa de fecundidad, que es la cantidad de hijos promedio por mujer en la Argentina, estaba en torno al 3. ¿No? Eran 3 hijos por 3 hijos y pico. El promedio, entre las que no tenían y las que tenían. Exactamente, 3 hijos por mujer. Hoy en día estamos en 1,4 hijos por mujer. Ahí la pregunta que siempre surge cuando hablamos de esa caída tan fuerte es, ¿estamos en condiciones de reemplazar la cantidad de población que tenemos, ¿no? Porque la tasa de reemplazo, es decir, la tasa de reemplazo debiera estar en torno a 2,1 hijos por mujer, ¿no? Para reemplazar las sociedades que tenemos. Ahora bien, la verdad que siempre han habido preocupaciones, es decir, a lo largo de todo el siglo XX la preocupación era, tenemos demasiados hijos, ¿no? Por ejemplo, hacia fines del siglo XX la preocupación era, la población está creciendo tan fuertemente que tenemos 2 enormes problemas. Primero, ¿podemos alimentar a todo el mundo? Segundo, ¿qué va a pasar con el planeta? Es decir, con la explosión demográfica. Me acuerdo del término bomba demográfica. ¿Te acordás? Era una bomba que iba a explotar en algún momento entre el 2050 y por ahí. Era una bomba de tiempo, ¿no? Como la sensación. Entonces, la alerta que yo siempre traigo cuando vemos estos números, que efectivamente pueden levantar preocupación, y la preocupación es genuina, digamos, no hay que anularla, pero es qué tipo de pregunta le hacemos a la natalidad. Porque hace 30 años las mismas sociedades que hoy establecen políticas para intentar revertir la caída de la natalidad, estaban tratando de establecer políticas para detener una natalidad alta, ¿no? Es el caso de China, que, por ejemplo, China, que quitó la política de hijo único, pasó a la política de 2 hijos por familia y ahora está en la política de 3 hijos por familia. Corea del Sur intentó un sinnúmero de medidas, entre las cuales está una medida que está analizando o que anunciaron hace poco que iban a analizar tanto Estados Unidos como Rusia. También se ha anunciado localmente en la Argentina algunas provincias, que son transferencias directas, es decir, un subsidio a cambio de, o en los casos en los cuales las mujeres quedasen embarazadas. Y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. O sin ir más lejos, cada vez que se habla sin hablar de fomento de la natalidad, cuando se habla de las licencias extremas que tienen tanto padre como madre en países nórdicos, es una forma también de decir, mirá, tener un hijo puede ser toda una experiencia divina el primer año, animate. Y tampoco estaría funcionando. Bueno, no, o sea, ahí un poco la pregunta es,
Lo que queremos hacer es revertir la caída de la tasa de natalidad o, digamos, adelanto que esta es la opción que a mí más me gusta, que es pensar, y un poco el Fondo de Población de Naciones Unidas está en este tono también, que es pensar cómo generamos las mejores condiciones posibles para que las personas que quieran tener hijos los puedan tener. Y los puedan tener en las mejores condiciones posibles. ¿Y cómo hacemos para que las personas que no quieran tener hijos o quieran tener hijos en edades más avanzadas, que es algo que viene sucediendo en los últimos años, ¿no? Las mujeres tendemos a tener hijos en edades cada vez más avanzadas porque ocupamos nuestro tiempo en el trabajo, en la educación, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas que quieren postergar la maternidad lo puedan hacer? Es decir, que puedan planificar cuándo tener, ¿no? Y las personas que quieren tener, ya ahora, generarles las mejores condiciones posibles. Sin ir más lejos, pensá, el INDEC publica mensualmente el índice de crianza, que es la canasta básica de cuánto te cuesta criar un hijo en la Argentina. Criar un hijo en la Argentina entre 0 y 12 años te cuesta entre 400.000 pesos y 510.000 pesos, dependiendo la edad de ese chico. Es carísimo criar un hijo. Ahora vos me dirás, las razones económicas, como me dijiste hace un rato, no siempre son la razón principal por las cuales las personas manejan sus preferencias sobre tener hijos. Y efectivamente es así. De hecho, las tasas de natalidad son más altas en los países más pobres y son más altas en los sectores empobrecidos. Entonces, las razones económicas no siempre son las razones que priman, pero las razones económicas generan las condiciones de posibilidad de esa crianza, ¿no? Entonces hay un estudio de UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es muy interesante, que salió hace menos de un mes, que lo que hace es hacer un relevamiento en 14 países de todo el mundo, que entre todos más o menos cuentan el 35% de la población mundial, y lo que tratan de identificar es cuáles son las razones por las cuales las personas están decidiendo no tener hijos o no tienen tantos hijos como quisieran. Y entre las razones... Me intriga eso. Bueno, súper interesante. Aparecen, como yo te decía, como son fenómenos súper multicausales, no hay una cosa que uno pueda decir, seguro aparecen 2 o 3 razones principales. Una tiene que ver con las limitaciones económicas, las restricciones económicas. Otra limitación muy importante tiene que ver con la precarización laboral. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema? Un hijo es básicamente imaginarse un futuro posible, trascender la propia persona, si me pongo filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades de imaginarse, criar una persona, extender esa crianza en el tiempo? Sin estabilidad. Si no existe estabilidad laboral posible, digamos, en un esquema en el cual el mundo del trabajo está profundamente fragmentado, ya desde mediados de los 70 en adelante, ¿no? Estamos mirando un mundo del trabajo muy distinto al que veíamos a mitad del siglo XX. Pero otro dato súper importante es que hace a las condiciones de la crianza, uno tiene que ver con el mundo laboral, la estabilidad en la percepción de ingresos, pero otra cosa muy importante es lo que se suele llamar como la corresponsabilidad del cuidado, que es, viste que aparece enseguida el estigma de las mujeres, ¿no? Las mujeres ya no quieren tener hijos, las mujeres están todas liberadas, entonces, como están todas liberadas, pañuelo verde, esto, no sé qué, no importa las posiciones, digamos, pero que pareciera ser que las mujeres son responsables de la caída de la tasa de natalidad. Bueno, yo ahí la pregunta que haría es, pero yo pensé que la crianza era a lo sumo de a 2, a menos que seas madre soltera por elección o padre soltero por elección, ¿no? Pero muchísimas veces es de a 2, y no solo de a 2 en el esquema familiar, es multiactoral. El Estado garantizando que vos tengas una escuela cercana, de calidad, un centro de primera infancia, un centro de desarrollo infantil, donde vos puedas dejar súper cuidadamente a tu hijo mientras tenés que salir al mercado de trabajo, la atención de salud, ofrecer tus servicios, la atención de salud, tener buenos hospitales, lo que nosotros llamamos en Fundar, y hicimos un laburo muy grande sobre esto, que es la infraestructura de cuidados. No está preparada, digamos, no está preparada para alojar con calidad y suficiencia respecto a la disponibilidad de infraestructura posible para cuidar a esas personas. Y te agrego un dato más que es importante y que nadie está mirando. La tasa de natalidad, lo que te termina de consolidar, porque viste, yo entro mucho generalmente en los temas de la crianza de los niños, cómo generamos las mejores condiciones, cómo hacemos para que la gente que quiera tenerlo pueda hacer. Pero la otra pregunta que hay para eso es,
Cuando baja la tasa de natalidad, hay que mirar otro indicador más, que es que a lo largo de todo el siglo XX también se mueve otra cosita, que es la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida crece. Y Pero se disparó. O sea, particularmente en Argentina estamos en los 77 años. lo cual también es un promedio, hay que recordar. Eso quiere decir que hay mucha gente que vive mucho tiempo más. Que vive mucho tiempo y nace menos gente. Entonces, eso lo que hace es que te cambia la pirámide demográfica. Es que ahí quería apuntar con dónde están los temores de la Ajá. caída de natalidad. Si yo hace 30 años, con 5.000 millones de habitantes, no hay forma de no recordarlo porque era un capítulo de X-Files del 95 hablaban de los 5.000 millones de habitantes. Hoy estoy en 8.000 y se calcula que llegará a 10.000 millones. Y después empieza a bajar porque los niños que hoy no nacieron, en el 2050 no van a estar reemplazando a nadie. Aparecen 10 millones de preguntas que son imposibles de abordar, como ¿quién te va a pagar la jubilación? Por ejemplo. Pero las tenemos que abordar ya. O qué niveles de selección, de gestión de personas vas a tener para los mejores, los lugares más importantes. ¿Quiénes van a ser los mejores? ¿Los que están disponibles? ¿O hay una abundancia para elegir quién es mejor? Pero, dicho esto, económicamente, una sociedad de consumo, que es en la que nos hemos criado tanto vos como yo, ¿cómo se sostiene la economía cuando empieza a bajar la cantidad de consumidores? Bueno, esa pregunta, o sea, está buenísima porque generalmente Yo para pensar el mundo que se viene. todos los economistas están preocupados por ese tema, básicamente por el sistema de jubilaciones y pensiones, cómo se piensa un sistema de jubilaciones en una sociedad envejecida. Si aportás básicamente. 25 años y tenés una sobrevida de 30, estamos en problema. Sí, ahí hay un par de cosas que son importantes. Primero, que es que efectivamente la tasa de natalidad baja, efectivamente vivimos más años. Eso te consolida el envejecimiento poblacional. Entonces, como te decía antes, la pirámide, si era una pirámide perfecta, tiende a invertirse, ¿no? Es decir, los rangos etarios más jóvenes tienden a achicarse, las edades más grandes tienden a agrandarse. Eso te cambia toda la economía, ¿no? Toda la sociedad, no solamente la economía. Ahora bien, las sociedades de consumo más pronunciadas, como Corea del Sur, son las que tienen la tasa de natalidad más baja y sobreviven. Corea del Sur en este momento es la que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. Está en 0,7 hijos por mujer, para que te imagines. Y es una sociedad profundamente de consumo, ¿no? Es decir, es una economía muy vital, es una economía muy activa, de muchísima participación en la geopolítica, de muchísimo intercambio comercial. Es decir, yo no me alertaría inmediatamente, digamos. Yo lo que pensaría es un poco lo que están empezando a mirar en los bancos de desarrollo, Banco Mundial, etcétera, el FMI incluso y demás, es lo que se denomina la economía plateada, que es cómo promover la economía del mercado, pero uno ahí podría añadir otras aristas de la vida que no pasan por el mercado, pero ponerle que entremos solamente en la cuestión económica, en las edades más avanzadas, ¿no? ¿Qué tipo de servicios? Porque hay crisis habitacional, porque probablemente por el esquema sobre todo de las sociedades latinoamericanas y de la Argentina, las vejeces del futuro sean vejeces que sean personas que son más inquilinas que dueñas de sus viviendas, ¿no? Que tendieron a tener trabajos más precarizados que los que se están jubilando hoy, es decir, que aportaron menos, pero no porque no quisieran aportar, sino porque sus empleadores no aportaron o porque tuvieron inestabilidad laboral, etc. Entonces, efectivamente eso te reconfigura. Eso no significa que va a colapsar la sociedad, eso es súper importante. No significa ni que nos vamos a despoblar, porque la sociedad, la masa poblacional, la población va a seguir creciendo. Lo que te sucede es que desacelera el crecimiento, tiende a mesetarse, ¿sí? O sea, desarmamos la idea apocalíptica. Desarmemos el apocalipsis. En principio, seguro que vamos a seguir creciendo. Algunas proyecciones te hablan de que para 2050 vamos a alcanzar los 48 millones, es decir, vamos a crecer de manera menos acelerada. He leído notas que decían la Argentina se va a despoblar.
No existe ese fenómeno, por lo menos no pareciera avisorarse que eso sea De entrada ya estamos bastante despoblados en comparación a otros países a otros países, por cantidad sí, de ¿no? habitantes Por nuestra kilómetro distribución habitante. territorial y además, no, ni hablar, no nos vamos a despoblar, eso no es un problema en lo inmediato. Lo cual no significa que sí hay temas que hay que tratar ya. En principio, sistema previsional. ¿Cómo organizamos un sistema previsional que hoy, también para desarmar quizás otro imaginario, el sistema previsional, particularmente argentino, pero esto funciona en muchos otros lugares así, no es un sistema que se financia solamente por las contribuciones, es un sistema que se financia de impuestos generales, entonces en todo el mundo, digamos, los esquemas se financian de Son diferentes... mixtos, sí. Pero hay una pregunta respecto de cómo hacer sostenible el financiamiento de ese sistema previsional, ¿no? Hacia dónde debiéramos tender. ¿Cuál es el sistema previsional de la sociedad con envejecimiento poblacional o con envejecimiento demográfico? El otro problema que tenemos es, vuelvo al problema de los bienes públicos y de la infraestructura, ¿no? Vos mencionabas salud, educación, pero también las residencias de larga estadía, que son los mal llamados o comúnmente llamados como geriátricos, y sobre todo los centros de día, que son instituciones que solemos ignorar porque son súper importantes, que son los que ofrecen todo ese conjunto de servicios que hacen falta para alargar la autonomía en la vejez. Porque las vejeces hoy, a diferencia de las vejeces de 1950, son vejeces súper activas. Por eso es que ahora los bancos de desarrollo, los organismos multilaterales están empezando a pensar en la silver economy, la economía plateada, ¿no? Porque efectivamente, digamos, esas vejeces hoy son súper vitales, digamos. Vos tenés abuelos, abuelas que no quieren cuidar a los nietos. Y valga completamente esa decisión, digamos, porque efectivamente son súper vitales o porque siguen teniendo sus profesiones y ejercen sus profesiones y sus oficios, o porque deciden ir a Y estudiar. aparte de esa cosa tan marcada que tenemos como que querer a alguien es poder cuidarlo, ¿no? Podés Claro. quererlo mucho y dejarme con mi trabajo que Claro. necesito mantenerme. O quiero Sí, seguir sí. siendo útil, o lo que sea. Total, total. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer para alargar la autonomía funcional y esa vitalidad de las personas. Lo que pasa es que nos estamos preocupando más por el apocalipsis, ¿no? Que por preguntarnos cómo hacer para preparar ese conjunto de bienes públicos y privados, porque el mercado también puede ofrecer alguna solución, pero yo creo que los bienes públicos son irreemplazables en este punto, que es cómo hacemos para generar un esquema en el cual la vejez se viva más dignamente, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un problema muy grave en la concesión y reparto de pañales para los jubilados. Bueno, ¿cómo hacemos para garantizar que eso efectivamente suceda en las mejores condiciones posibles? Porque la mejor vejez posible es la vejez que transita su vejez en el domicilio, no la que tiene que internarse en una residencia de larga estadía. Eso es para las dependencias más acuciantes, cuando no puede realizar las actividades cotidianas. Pero los centros de día, los clubes de jubilados, en diferentes provincias nosotros hicimos un relevamiento en todo el país, en las 24 jurisdicciones del país, y hay un déficit de oferta de servicios para diferentes cuestiones, desde geriatría hasta estimulación neurológica, un montón de disciplinas que hacen alargar esa autonomía, juegos para la memoria, etc. Hay muchísimo déficit. Es decir, nuestra sociedad realmente no está preparada. Y te agrego un último dato, que es, este es el momento correcto para hacerlo, es el momento perfecto, por la siguiente razón, que es que cuando baja la tasa de natalidad tan profundamente, en la Argentina cae un poco más tardemente, cuando cae la tasa de natalidad se abre un nuevo periodo demográfico muy interesante que se llama bono demográfico. En términos económicos, te digo, ¿no? Que si ¿Cómo traemos funciona esa eso? preocupación. El bono demográfico lo que dice es que antes de que se te invierta la pirámide poblacional, lo que te sucede es que entras en un periodo histórico en el cual se agranden las edades intermedias. Todavía la Argentina no es una sociedad envejecida. O sea, no es de las sociedades más envejecidas de la región. Estamos camino, pero no es Cuba, por ejemplo, que está plenamente envejecida, Costa Rica, etc. Pero sí está cerca. Entonces, hasta llegar a perforar el 20% de población mayor de 65 años, que eso va a suceder después de 2040,
tenemos un periodo en el cual se engrosan las edades centrales. Y las edades centrales Las más productivas. son las personas en edad de trabajar. Entonces se te abre un periodo histórico, económico Para generar y riqueza. demográfico para generar riqueza. Ahora, no lo había calculado, porque automáticamente uno ve estas cosas y empieza a hacer reglas de tres simples mentales y empieza a calcular. Ahora, yo respecto de no puedo evitar las cuestiones generacionales y los nombres que se le han dado a determinadas cosas. Esa clasificación de generaciones tan esquematizada, muy norteamericana, hay una a la que le dio el nombre de esto es una explosión demográfica, los baby boomers, los hijos de la generación silenciosa. Es un fenómeno que acá no se replicó porque la Argentina no participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, como sí pasó con la juventud norteamericana de la década del 40. ¿El boom demográfico es que bueno, se acabó la guerra, estamos en paz? ¿O son las condiciones económicas de cómo se repartió todo el país y empezaron a crecer ciudades por todos lados? ¿Fue una política de Estado o fue una cuestión de, qué bueno, ya no me voy a matar, voy a tener 5 pibes? Es que en realidad, claro, nosotros el boom demográfico ese de la Porque segunda posguerra... el mundo dejó de estar en guerra, pero los baby boomers son de un país. Sí, exactamente. No, es que esa idea del boom demográfico de la segunda posguerra, etcétera, efectivamente no pasó. Sí, lo que pasó es que a partir de más o menos de la década del 70, 80, 90, tenés un repunte de la natalidad que es muy insignificante. Es decir, no tenés un fenómeno homólogo en la Argentina. Lo que tenés es que se ameseta, es decir, si venía bajando, la natalidad se ameseta, sube un poquito y vuelve a bajar en 2014, que ahí se desploma. Entonces, nunca tuviste un boom tan fuerte como pudiste haber visto en la segunda posguerra en otras latitudes, ¿no? Efectivamente, eso no, acá no. Y bueno, evidentemente tengo 42 preguntas para hacerte, porque ya con lo del bono demográfico me abriste una rama entera, pero nos estamos quedando ya lamentablemente sin tiempo. En las peores proyecciones más tremendistas, para desmistificarlo y para decir, bueno, termino esto y puedo apoyar la cabeza en la almohada y seguir planificando mi futuro como yo lo desee y no en un clima de Mad Max. De 8.000 vamos camino a 10.000 millones a nivel global y después se anuncia, por una cuestión lógica de los no nacidos hoy, una lenta caída que puede llegar a estar un poquito más pronunciada o no. ¿Es o no es el fin? Ya lo dijiste, pero 30 años en el futuro es casi nada. Perdón, 2050, menos de 25 años en el futuro es nada. Estamos más cerca del 2050 que del 2000, lamento decírselos. Es verdad. No es grave. No, no es grave y te añado una cosa que no te había dicho antes, digamos, buena parte de esa caída se calcula que alrededor de un 40%, digamos, 30 y pico, de la caída de la tasa de natalidad está explicada por la caída de la tasa de natalidad en adolescentes, de 14 a 19 años. Entonces, hay buenas noticias detrás de esto. Porque a mí la pregunta que siempre me gusta hacerme y que me gusta hacerle a todo el mundo, que es, ¿qué tipo de sociedad es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Es una sociedad en la cual tengamos muchos hijos para que eventualmente nos reemplace generacionalmente y nos pueda cuidar? Que es una sociedad posible, pero a costa de los deseos, preferencias de las personas por tenerlo o no tenerlo y de las condiciones de poder cuidar bien de esas personas. Una sociedad que tenga, ¿cuál sería la alternativa? Una sociedad que tenga un montón de hijos sin las condiciones propicias para vestirlos, darles de comer decentemente, educarlos bien y sobre todo darles una imaginación de futuro hacia adelante, de cómo se quieren proyectar a sí mismos. Pensá que hoy en los sectores populares de la Argentina, fundarte un estudio muy impresionante sobre esto, la narrativa sobre el ascenso social está completamente quebrada. Completamente quebrada. La movilidad social ascendente en la Argentina está quebrada hace muchos años, pero la imaginación subjetiva sobre qué posibilidades tengo yo de ascender socialmente, en los sectores populares está por completo quebrada. Ya no está más la fantasía de, mirá cuando pueda tener esto, cuando tenga mi casita, cuando tenga mi auto, ya no. De trascender las propias condiciones, digamos, de existencia, ¿no? De, che, yo capaz que consiguiendo un laburito
voy a estar mejor que mi papá o que mi mamá y capaz que pueda construirme otra casita con mejores condiciones, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿una sociedad con más hijos para qué? O sea, ¿con qué sentido? ¿No podemos pensar un poco más originalmente un sistema previsional, ¿no? Por pensar un sistema de cuidados en la vejez, es parte del sistema de cuidados, que esté acorde al envejecimiento como ya lo hicieron las sociedades europeas? Están envejecidas mucho antes que nosotros, digamos, y mucho más envejecidas que la nuestra. Ellos ya lo hicieron, después podemos estudiar y conversar cuáles lo hicieron mejor, cuáles peor, pero opciones de rediseñar un sistema para que la vejez sea digna, cobremos jubilaciones más o menos dignas y demás. A mí me interesa más esa imaginación que imaginar un mundo en el cual las personas que no quieran tengan hijos, ¿para qué? ¿Para la precariedad de la vida? ¿O queremos ser todos un poquito más felices, digamos? Mary, no se me ocurre mejor forma para cerrar que frenar ahí. O sea, es una inercia. No termina más el tema y es fascinante escucharte. Sobre todo cuando alguien viene a traerte buenas noticias, después de que nos generamos tantas malas expectativas sin conocimiento. Así que muchas gracias por eso. Gracias a vos. Y gracias por haber venido y instruirnos. Ella, le dicen Mary, pero es María de las Nieves Puglia. La despido, nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el último tramo de Más Complejo. Ya venimos. Les voy a contar una historia ultra personal. Yo nací en 1982 y soy el mayor de mis hermanos. De los 5 hijos que tuvo mi padre, soy el único que tuvo hijos. Todavía están a tiempo, pero mi hermana desde que es muy chica decidió que se lleva bien con los chicos, pero planificar su vida de otra forma. Vengo de una familia en la que la hermana de mi abuelo había tomado la misma decisión en una época en la que era muy mal vista ella, e incluso se la acusaba de comportamientos de tener otro tipo de intenciones en su vida sexual, como si eso fuera pernicioso. De hecho, lo era. Hoy ya no. Decidir tener hijos es bastante más complejo de lo que uno puede llegar a suponer, y es muy fácil levantar el dedito y decir, ¡ay, qué barbaridad! ¿Por qué la gente ya no quiere tener hijos? Es mucho más fácil cuando uno tiene los medios económicos y ha podido criarlos, y es aún más fácil cuando el que lo dice no tiene hijos. Desde que se dieron a conocer estos datos de caída en la tasa de natalidad, yo primero me sorprendió no haberme dado cuenta que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. O sea, solamente con repasar y mirar alrededor, era algo obvio que en algún momento esa cosa de somos pocos los compañeros de promoción de un colegio que tenemos hijos, somos pocos, Eso que veíamos en nuestro alrededor en algún momento se iba a plasmar en estadísticas, no somos especiales. Y es muy cómodo repetir hasta el hartazgo o que esto es producto de la despenalización del aborto cuando ya quedó demostrado que no lo es, que esto es producto de que la gente ya no quiera tener hijos, con lo cual la pregunta es ¿por qué? Y es muy fácil culpar a las generaciones y decir, ay no, qué barbaridad, o nosotros nos criaron con poco. Bueno, está bien, los insumos para llevar una vida han variado también con el tiempo. Y dejo en un párrafo aparte a los que dicen que el núcleo de una sociedad es la familia y que hay que fortalecer la familia sin predicar con el ejemplo. O sea, dejo en un párrafo aparte a los que llegan a los 50, 60 años y levantan el dedo acusador sin haber tenido hijos. Señalar, o sea, organicémonos nosotros, organicémonos y vayan.
hay que tener una sociedad que tenga hijos. Vayan. No sé si se dieron cuenta, pero eso también es una forma de planificación familiar, ya que tanto molesta la planificación familiar para la reducción, para el control. Bueno, fomentarlo también es una forma de planificar. Es contradictorio. Ahora, lo que sí me quedó muy en claro en este programa, y eso es algo que me relaja muchísimo de la entrevista, es que no es el escenario apocalíptico que se planteó. Está claro que somos muchos en el planeta. Está claro que no estamos pronto a extinguirnos por razones biológicas por ahora. Toco madera y espero que así sea y siga siendo. Pero también está claro, gracias a la entrevista, que una merma en la cantidad de habitantes en el mundo no quiere decir que vayamos a desaparecer ni que vaya a colapsar el modelo económico, y que en todo caso nos deja abierta la puerta para abordar otras patas del decrecimiento demográfico. Porque si cae la tasa de natalidad un 40%, pero la población mundial no cae un 40%, es porque hay mucha gente que sigue viva y que vive más de lo que vivían otras personas antes. Hace que lo que yo dije hace instantes, que cuando una persona fallece a determinada edad nos preguntamos qué le pasó, cuando antes era normal, che, se fue fulanito, uy, qué macana. Cada vez se vive más y en mejores condiciones, y por ahí esta situación nos lleve, esta merma en la cantidad de nacidos, nos lleve a replantear dos cosas. Primero, qué calidad de vida le damos a las personas que viven más, y algo que quedó flotando en el aire permanentemente es: ¿más hijos para qué? ¿Para darles qué? ¿Para obtener qué? ¿Para sentirnos cómo? ¿Más hijos dónde y con qué calidad? Calculo que ustedes también tendrán más preguntas. Esperamos haber puesto un poco de luz hoy con la entrevista y con estas conclusiones. Hay muchísimas más conclusiones para sumar, pero creo que tener un mejor tránsito, un mejor paso por esta vida es más que suficiente para irnos a dormir tranquilos. Yo me despido por el momento. Esto es todo en este programa que hemos dado en llamar Es Más Complejo por razones muy obvias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima por acá, el canal de la ciudad.